Buenos días, el día de hoy yo junto con mi equipo estaremos dialogando y analizando diferentes dilemas acerca de los aspectos éticos y la cultura de legalidad en el ámbito social de la profesión y de la sociedad planetaria. A continuación, cada uno de nosotros propondrá 3 dilemas acerca del tema ya mencionado e incluyendo la problemática social posteriormente elegida, que es sobre la violencia en Monterrey. Más adelante escogeremos el o los dilemas más propicios para abordar la problemática y mencionaremos las implicaciones de riesgo, la justificación y los objetivos que trae consigo el abordar estos temas sociales. Esto con el fin de seguir trabajando el resto del semestre. Dilema 1. La normalización de la violencia en espacios educativos. Si estudiantes y docentes se acostumbran a convivir con la violencia en su entorno, ¿qué responsabilidad ética tiene la escuela para formar ciudadanos que rechacen esa normalización? Dilema número 2. Futuro profesional y presión del crimen organizado. En zonas donde el crimen organizado controla sectores económicos, ¿cómo debe actuar un joven profesionista que reciba una oferta laboral bien pagada pero vinculada a actividades ilícitas? Dilema número 3. Libertad de expresión y autocensura académica. Cuando investigar o hablar abiertamente sobre violencia puede poner en riesgo a investigadores, periodistas y estudiantes, ¿es entonces más ético callar para proteger la vida de ellos o hablar para defender la verdad? Dilema 1. Ingenieros, empresarios o políticos se enfrentan al dilema de generar crecimiento económico, empleos, empresas, producción e inversión, aunque sus proyectos impacten negativamente al medio ambiente. El dilema 2 podría ser un ingeniero en inteligencia artificial, que podría tener el conflicto entre su deseo por innovar y optimizar procesos, pero las consecuencias de esto mismo, como el desempleo para miles de personas. Por último, el dilema 3. En un campo como la psicología, se enfrenta un conflicto moral y ético entre si el psicólogo debería mantener la confidencialidad con su paciente o informar cuando ya hay un riesgo para terceros. Dilema 1. Uso de tecnología de vigilancia en espacios públicos. Cuando se implementan cámaras y sistemas de conocimiento facial para reducir la violencia, ¿hasta qué punto es ético sacrificar la privacidad de los ciudadanos en nombre de la seguridad? Dilema 2. Participación ciudadana y riesgo personal. Si un ciudadano desea denunciar delitos o corrupción en su colonia, pero tiene represalias, ¿es más correcto actuar para proteger la justicia o preservar su propia seguridad y la de su familia? Dilema 3. Medios de comunicación y sensacionalismo. Al informar sobre casos de violencia, ¿es más ético publicar todos los detalles para crear conciencia social o moderar la información para no generar pánico ni glorificar el crimen? Los dilemas éticos que propongo para abordar la problemática de la inseguridad en Monterrey son: 1. La corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, que nos lleva a ¿de qué manera se puede fortalecer la confianza ciudadana en las autoridades cuando existen evidencias de prácticas corruptas? 2. El impacto de la inseguridad en la vida académica y profesional, que nos lleva a preguntarnos cuál es la responsabilidad ética y social que asumimos los futuros profesionistas frente a estas situaciones. 3. Participación ciudadana contra el miedo a represalias, donde pone en debate si una persona debe denunciar un delito sabiendo que corre el riesgo de ser amenazada por grupos delictivos. Dilema 1. Justicia selectiva y desigualdad estructural. Profesionales luchan a desentrañar la injusta aplicación de la ley en Monterrey, donde las élites escapan ilesos, las poblaciones favorecidas, en cambio, son criminalizadas. Caer protege la influencia, revelar la verdad es peligroso. Este libro revela la perversión de la justicia dominada por el poder, quien decide quiénes son dignos. Dilema 2. Narrativas estigmatizantes en territorios violentos. Quienes comparten conocimientos de zonas de mucha violencia deben decidirse a mostrar la cruel realidad o promover la de superación. El reto radica en cómo narrar sin perpetuar la discriminación o quizá esconder la verdad. La forma de hablar de una comunidad puede hundirla o incluso engrandecerla, con efectos importantes más allá de lo local. Dilema 3. Tecnología de vigilancia versus derechos humanos. Usar tecnología para combatir la inseguridad presenta un dilema moral. Defender vidas con vigilancia avanzada o arriesgar libertades básicas, sobre todo de los grupos vulnerables. Innovar sin límites podría conciliar sistemas de control injustos con impacto no solo en Monterrey, sino en modelos globales de gestión digital. Bueno, pues ya tenemos un dilema, que fue el segundo dilema que propuso Yusdel sobre las narrativas estigmatizantes en territorios violentos, y creo que ya tenemos claro que el principal riesgo es cómo narramos la violencia, porque si mostramos solo lo negativo podemos reforzar estigmas, pero si lo ocultamos, solamente minimizamos el problema. Después de haber dialogado los dilemas éticos propuestos, ahora pasamos a formular una justificación. Al abordar esta problemática surge un dilema ético: las narrativas estigmatizantes, las cuales pueden reforzar prejuicios, marginar comunidades enteras y consolidar una visión reducida de lo que es realmente la violencia. La justificación para trabajar este tema radica entonces
en la necesidad de formar una conciencia crítica que permita analizar la violencia desde sus múltiples dimensiones, reconociendo tanto sus causas como sus efectos. Además, se busca fomentar una responsabilidad ética en los futuros profesionistas, quienes deberán enfrentarse a estas realidades complejas sin reproducir estigmas. Exacto, pero también deberíamos considerar cuidar la dignidad de las comunidades. El acuerdo debería ser decir las cosas sin discriminar a nadie ni victimizar. Eso es parte de nuestro compromiso ético que tenemos en cuenta para este planteamiento. En cuanto a objetivos, yo creo que lo clave es aprender a generar narrativas alternativas, mostrar que, aun en contextos difíciles, hay resistencia, dignidad y formas de superación. Entiendo. Los resultados indican que como estudiante ofrezcamos ideas para cambiar la visión social. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de los riesgos personales al hablar de esos temas, ¿cierto? Sí, pero justo por eso nos comprometemos a trabajar el resto del semestre desde un enfoque crítico, respetuoso y responsable.